Dios me lo bendiga. La gran pregunta que nos hacemos nosotros en esta ocasión es, ¿por qué Pedro se hundió si era un hombre literalmente que estaba en la pesca, en el área de la pesca? Y por lo que entendemos, era un hombre que literalmente sabía nadar, experto en la materia. Ahora se encontraba en una situación literalmente que él se hundía. Claro, es muy fácil decirlo, ¿por qué no nadó? Sí, yo también lo había dicho, pero hay una explicación para esto, ¿sí? Pero primeramente vamos a remontarnos en la historia que se encuentra en el libro de San Mateo. En el libro de San Mateo es el único libro que nos dice que Pedro caminó sobre las aguas y se hundió. Luego los otros tres evangelios no hablan de este tema. Mateo recalca la enseñanza de Pedro y que Jesús le quería dejar a Pedro, ¿sí? Así que comienza la historia con la alimentación de las 5.000 personas. Entendemos que Jesús le estaba alimentando a las 5.000 personas y aparte de eso Jesús le estaba predicando, no en una iglesia física, sino que le estaba predicando al aire libre. Entonces, en este caso, los discípulos tuvieron que alimentar a esas 5.000 personas. Luego dice que Jesús se quedó un ratito más con la multitud y despidió a sus discípulos para que cruzaran al otro lado. Y cruzaron en una barca. Ahora, la barca no era una gran barca, no era de metal, no era de otro material, era de madera. Era una simple barquita de madera. Y ellos cruzaron, los 12 cruzaron. Entienda esto, escuchen bien porque esto va a ser muy importante. Cuando cruzaron ellos, dice que después en el mar de Galilea, que iban a cruzar del otro lado, literalmente se levantó un viento contrario. ¿Cómo se levanta ese viento contrario? Y óigame bien, se levanta una tormenta y aparte de que se levanta un viento contrario y una tormenta, también no hay luz. Sí, mi amado, porque no es que ellos tenían el celular y con la luz se alumbraban, no, ellos no tenían eso. Ellos literalmente estaban a oscuras, estaban tolerando esa tormenta, que literalmente fue una tormenta grande, que vamos a suponer que había olas como de 3 o 4 metros que asoltaban esa barca. En la historia no lo dice, pero esto es algo para que usted entienda. Entonces, ellos estaban cansados, literalmente estaban cansados, después de un arduo trabajo en la obra del Señor, y aparte de eso, tenían frío. Y suponemos que literalmente estaban sin dormir, porque la historia nos dice que vivieron como la tercera hora de la madrugada. Tenemos que entender que era de madrugada todo ese hecho que pasó. Son muchos factores, son muchas circunstancias las que pasaron los discípulos. Y aparte de eso, ya estaban en el ojo de la tormenta ellos. Estaban diciendo, bueno, aquí ya no hay más esperanza. Todo aquel que pasó un momento difícil va a entender esto. Ahora, súmele a eso que estaban pasando los discípulos, súmele que después vino Jesús caminando tranquilito por las aguas y ellos dijeron, un fantasma. Se asustaron en gran manera y Jesús les dijo, no temáis, ánimo, soy yo. Y ahí fue cuando viene el gran problema. El más loco de lo loco, yo le digo así a Pedro, porque era un hombre que literalmente actuaba en la carne, pero a mí me agradaba Pedro porque él tenía coraje para todo, ¿sí? Y él dijo esto, si tú eres Jesús, manda que yo vaya sobre las aguas. Y Jesús lo invita a venir. Cuando él literalmente camina sobre las aguas, dice que después vio la gran tempestad y se hundió y tuvo miedo. Ahí es donde yo me quiero frenar y enseñar esta historia. Cuando Pedro tiene miedo, el miedo es una emoción y un factor que juega en contra del ser humano. Sí, lo aclaro. El miedo es una emoción que paraliza, que literalmente la persona le acelera el ritmo cardíaco y la presión sanguínea, que literalmente a la persona el miedo lo paraliza. Un ejemplo claro del miedo es cuando a una persona la vienen a asaltar. Y cuando vienen de manera sorprendente, así que a querer asaltarla, literalmente la persona se paraliza. Y ahí queda. Y el resultado desencadenante del miedo es prepararte. Yo voy a dar 3 ejemplos.
lo que te da el resultado de miedo. El miedo lo que hace es, te prepara para huir, te prepara para defenderte o te prepara literalmente para entrar en un estado de shock postraumático. En este caso, cuando Pedro se hundió, tuvo miedo y al instante él pidió socorro. Sí, porque hay personas que cuando literalmente están pasando un momento así catastrófico en su vida, por ejemplo, que le vienen a asaltar y vienen los bandidos a querer asaltarle, entonces automáticamente la persona se queda paralizada, pero como se queda paralizada, actúa por instinto y dicen, socorro, ayúdeme, hay alguien que me pueda ayudar. En este caso, cuando Pedro se hundió, se paralizó, tuvo miedo y además no podía nadar porque el miedo paraliza. Él estaba cansado, fatigado. Y aparte de eso, que vino una tormenta y literalmente lo dejó plasmado. Fue ahí que dijo automáticamente, Señor, sálvame. Wow, tú no sé si estás entendiendo este mensaje. Señor, sálvame. O sea, el miedo muchas veces lo que hace en nosotros es dejarnos vulnerables ante situaciones cotidianas. Pero aquí Pedro lo que hizo en este caso literalmente fue automático. Wow, tengo miedo, pero yo sé quién me va a salvar. Jesús se tendió la mano, lo sacó y cuando lo sacó de las aguas lo reprendió y le dijo, hombre de poca fe. O sea, lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro en este caso era, yo le tengo que enseñar a Pedro a que pierda el miedo. Yo le tengo que enseñar a Pedro a que pierda el miedo porque él va a ser el próximo líder. Cuando yo me vaya, dice Jesús, él va a ser el próximo líder. Así que esta historia que aparece solamente en Mateo, que Jesús caminó sobre las aguas, nos habla de un Pedro que tuvo miedo, que literalmente Jesús lo puso a prueba. Jesús lo estaba probando. Sí, mi amado, porque hay gente que no tiene la actitud de Pedro. Hay gente que piensa mucho muchas veces, pero que no lo realiza. Mucha gente dice, bueno, el lunes voy a comenzar a hacer dieta, el lunes voy a comenzar literalmente a hacer nuevos proyectos, a comenzar nuevas actividades. Lo piensa tanto, lo anota en un papel y nunca lo ejecuta. Lo que nos enseña Pedro en esta historia es que a veces hay que ser más lanzados. No hace falta pensar mucho, solamente hay que actuar. Sí, mi amado. A veces hay que actuar por instinto. Literalmente tenemos que actuar. Si tú estás viendo en la calle que una persona no tiene para comer y tú tienes, tú no lo vas a pensar mucho. Tú literalmente te vas a lanzar y vas a decir, toma, mujer, varón, come algo. Y tú lo das de corazón. En este caso Pedro no lo pensó mucho, por eso yo le digo que Pedro es un poco loco y Pedro en ese caso literalmente se lanzó. Se hundió por un motivo, que tuvo miedo. Yo no sé a qué miedo tú te enfrentas, pero si tú sientes que te está hundiendo, tú sientes que literalmente no tienes fuerza, tú sientes literalmente que te estás ahogando en medio de esos problemas, yo te animo a ti a decir lo que dijo Pedro, Señor, sálvame. Y tenlo por seguro que el Señor te va a salvar. Si este video te fue de enseñanza, compártelo. Somos los que no retrocedemos.